San Charbel, el ermitaño de Dios que iluminó el Líbano. En lo alto de las montañas del Líbano, donde los cedros resisten el paso de los siglos y el viento parece susurrar oraciones antiguas, nació un niño que, sin saberlo, marcaría la historia espiritual de todo un pueblo. Su nombre era Joseph Anton Makhlouf. Nació un 8 de mayo de 1828, en Bekaa Kafra, el pueblo más alto del Líbano, cubierto de niebla y devoción. Desde su nacimiento, Joseph respiró un ambiente impregnado de fe. Su familia era pobre en bienes materiales, pero rica en oración. Su padre, un humilde arriero, fue reclutado a la fuerza por el ejército turco y murió cuando Joseph apenas tenía 3 años. La ausencia paterna marcó su infancia, pero su madre, Brigitta, una mujer fuerte y piadosa, se convirtió en el faro espiritual de su vida. Más adelante, ella volvería a casarse con un hombre tan devoto que acabaría siendo ordenado sacerdote, algo permitido en la iglesia maronita. A diferencia de otros niños, Joseph no buscaba juegos ni alborotos. Su alma anhelaba el silencio. Se perdía en lo alto de las colinas, donde hallaba una pequeña cueva que convertía en su santuario. Allí, en completa soledad, oraba frente a una imagen de la Virgen María que él mismo había colocado. Era apenas un adolescente, pero su corazón ya latía al ritmo de lo eterno. Tenía 14 años cuando empezó a mostrar una vida de oración constante. Mientras pastoreaba las ovejas, repetía salmos y meditaba en los misterios divinos. Veía en la naturaleza los signos de Dios, y cada noche se retiraba en silencio, como si el mundo le resultara demasiado ruidoso para escuchar la voz del Creador. A los 23 años, sucedió lo impensable, abandonó su hogar sin decir palabra. Dejó atrás a su madre, a sus hermanos y todo lo que conocía. Su alma ardía por entregarse por completo a Dios. Llegó al monasterio de Nuestra Señora de Mayfolk, donde comenzó su noviciado. Fue allí donde cambió su nombre por el de Charbel, en honor a un mártir cristiano del siglo II. Como si ese nuevo nombre representara un nuevo nacimiento, Joseph dejó de ser solo un joven piadoso para convertirse en un discípulo decidido. Más tarde fue trasladado al monasterio de San Marón en Anaya, donde profesó sus votos solemnes en 1853. Allí comenzó una vida marcada por el silencio, la obediencia y una disciplina férrea. En 1859, fue ordenado sacerdote por Monseñor Joseph El Marid. Podría haber vivido como un monje más, respetado y querido por su comunidad, pero su llamado era más radical. Durante 16 años vivió en el monasterio de Anaya, pero en su interior crecía un deseo irrefrenable, vivir como los antiguos padres del desierto, en completa reclusión y oración. Así que en 1875, pidió permiso para retirarse a la ermita de San Pedro y San Pablo, a pocos kilómetros del monasterio. Allí vivió durante los siguientes 23 años, aislado del mundo, entregado por completo a Dios. Su vida en la ermita era dura. Dormía sobre un colchón de paja con una tabla como almohada. Usaba un cilicio como penitencia y comía una sola vez al día, generalmente sobras que los monjes le llevaban. Pero a pesar de esa austeridad, o quizá gracias a ella, Charbel vivía en una alegría serena, con los ojos siempre iluminados por una paz que solo tienen quienes se han vaciado completamente de sí mismos para llenarse de Dios. El eje de su existencia era la Eucaristía. Se preparaba durante horas para celebrar la misa, y luego permanecía largo rato en oración dando gracias. Su recogimiento durante la consagración era tal que, según algunos testigos, parecía no estar ya en este mundo. Era como si su alma tocara el cielo mientras sus labios pronunciaban las palabras sagradas. Y fue precisamente durante una misa, el 16 de diciembre de 1898, que San Charbel sufrió un derrame cerebral en el momento exacto de la consagración. Cayó al suelo en silencio, sin gritar, sin resistirse. 8 días después, el 24 de diciembre, entregó su alma al Señor que tanto amó. Murió pobre, sin fama, sin seguidores, sin saber que su vida apenas comenzaba a dar frutos. Pero la muerte no fue el final. Algo extraordinario sucedió. Su cuerpo, enterrado sin ataúd en el cementerio del monasterio, comenzó a exudar un líquido sanguinolento y perfumado. Una intensa luz emergía de su tumba por las noches. Durante 45 días, esa luz atrajo a cientos de personas que empezaron a hablar de milagros. Y no eran habladurías. Las curaciones se multiplicaban. Enfermos sanaban al tocar su tumba, al orar en su nombre, al usar el aceite bendito de su ermita. Uno de los milagros más famosos ocurrió en 1950. Sor María Abel Camari, afectada por úlceras gástricas, osteoporosis y parálisis, fue sanada tras tocar la tumba del santo. Ese mismo año, Iskandar Obeid, ciego durante 13 años, recuperó la vista tras una peregrinación. En 1993,
Noa del Chami despertó curada de una parálisis parcial, afirmando que había sido operada por el mismísimo Charbel en sueños, quien dejó 2 heridas visibles en su cuello como testimonio. Y así, sin buscarlo, San Charbel se convirtió en uno de los santos más milagrosos del mundo. Se han documentado más de 26.000 milagros asociados a su intercesión. En su monasterio de Anaya, se reciben testimonios de curaciones provenientes de todo el mundo, desde el Líbano hasta México, desde Francia hasta Estados Unidos. En 1929 comenzó oficialmente su proceso de canonización. En 1965, fue beatificado por el Papa Pablo VI, y en 1977, fue canonizado como santo. El mismo Papa lo describió como una flor admirable de santidad que florece en el tronco de las antiguas tradiciones monásticas del Oriente. Su tumba en Anaya se ha convertido en un lugar de peregrinación que recibe cada año a más de 4.5 millones de visitantes. Lo más curioso es que no solo acuden cristianos. También musulmanes y personas de otras religiones reconocen su santidad, y algunos incluso afirman haberlo visto en sueños o visiones. San Charbel, desde su humilde ermita, sigue siendo un puente entre almas, unificador de corazones. En México, su devoción ha crecido enormemente. Muchos fieles escriben sus peticiones en listones de colores que cuelgan en templos maronitas, especialmente en la Ciudad de México. Lleva medallas con su imagen y oran su novena con fervor, creyendo firmemente que Charbel escucha, intercede y actúa. Más allá de los milagros, su legado espiritual es aún más poderoso. Charbel no dejó tratados teológicos, ni discursos públicos, ni fundaciones religiosas. Lo único que dejó fue su ejemplo, una vida escondida, una vida silenciosa, una vida total para Dios. En un mundo ruidoso, su silencio grita. En una época de consumo, su pobreza desafía. En una sociedad obsesionada con la apariencia, su humildad resplandece. Sus frases, breves pero intensas, son faros para el alma. Lo que sucede dentro de ti es más importante que lo que ocurre en tu vida. Un hombre que ora vive el misterio de la existencia, y un hombre que no ora apenas existe. Persevera en la oración sin cesar, te purificará. Estas no son frases para decorar una pared. Son llaves para abrir el corazón. San Charbel nos recuerda que el alma no se nutre de entretenimiento, sino de encuentro. Que la oración no es un ritual, sino un respiro para el espíritu. Que la verdadera santidad no hace ruido, pero transforma silenciosamente todo lo que toca. En tiempos donde todo se grita, donde se corre sin saber a dónde, donde se vive para acumular y aparentar, la figura de San Charbel se alza como un susurro divino. Vuelve a lo esencial. Vuelve a Dios. Él es todo lo que necesitas. Así, el monje del Líbano, el ermitaño de la montaña, sigue vivo. En cada corazón que ora, en cada enfermo que sana, en cada alma que encuentra sentido en medio del caos. San Charbel no está lejos. Vive en lo invisible, actuando con poder silencioso. Como un cedro que crece en las alturas, su vida sigue dando sombra, perfume y paz a quienes lo buscan con fe.